Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una sección más del Planetario a tu casa. Hoy estamos muy contentos y nos sentimos muy honrados de tener a una invitada muy especial, ¿no? De la cual, bueno, hoy en día es muy importante su presencia de la doctora Susana López Charretón porque, bueno, como ustedes saben, hace poco se dio ya salieron ya las primeras vacunas para ser puestas en el Reino Unido y, bueno, posteriormente en otros países. Y ese es el tema del día de hoy, pero antes de comenzar con la charla, me permito mencionarles un poco de la trayectoria de la doctora Susana. La doctora Susana es investigadora titular del Instituto de Biotecnología de la UNAM y es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Posee los grados de licenciatura, maestría y doctorado en estudios básicos biomédicos, todos obtenidos con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro del consejo editorial de la revista científica Journal of Virology. A lo largo de su carrera científica ha contribuido con avances en el entendimiento del rotavirus. La doctora López Charretón ha publicado más de 150 artículos de investigación de revistas científicas nacionales e internacionales. Fue galardonada con la medalla Gavino Barreda por su trabajo de investigación doctoral. En 1991 recibió una beca de la organización Fogarty Fellow y en 1993 fue premiada por la Academia de Investigación Científica en el área de Ciencias Naturales. En el 2000 recibió el Premio Internacional de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo y en 2000 y 2002 fue premiada en la Bienal FunSalud en enfermedades gastrointestinales de la Fundación Mexicana para la Salud. Asimismo, en el año 2000 fue reconocida por el Instituto Médico Howard Hughes como el International Research Scholar por sus contribuciones a la investigación del rotavirus. También recibió el premio de microbiología Carlos J. Finlay, que otorgó la UNESCO en 2001 junto con el doctor Carlos Arias Ortiz. En 2012 recibió el premio L'Oréal UNESCO a la Mujer en la Ciencia 2012 por su trabajo de investigación en el que identifica el modo de acción de los rotavirus. Ese mismo año, la doctora López Charretón fue galardonada con la medalla Omencihuatl en Mujeres y en el 2013 recibió el premio de la Universidad Nacional de la Academia de Investigación Científica en el área de Ciencias Naturales. Pues como vemos, tenemos hoy no solo una gran investigadora, sino también una gran divulgadora de la ciencia. Yo le doy la bienvenida y mi agradecimiento por su tiempo y por su apoyo al Planetario Cayo. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias y pues les agradezco mucho esta oportunidad para platicar con ustedes. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para platicar un poco. Perdón. ¿Ahí la ven? Sí. Para platicar un poco acerca de estas nuevas vacunas que estamos oyendo, en qué se basan y cómo vamos con estas vacunas. Me gusta iniciar las pláticas haciendo una distinción muy clara para que hablemos propiamente. ¿Cuál es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19? SARS-CoV-2 es el nombre del virus que causa la enfermedad COVID-19, cuyas siglas quieren decir Coronavirus Disease del año 19. Entonces, si nos acordamos, el que causa la enfermedad es el virus llamado SARS-CoV-2. En diciembre del año pasado, ya exactamente hace un año, nos encontramos con la noticia de que había un brote de una enfermedad respiratoria severa en China, en una provincia llamada Wuhan. Levantó las alertas, pues era una enfermedad aparentemente muy severa y bueno, pues las consecuencias de eso son que a un año, exactamente a un año de estas primeras noticias ya existe reporte de más de 72 millones de personas que han sido confirmadas con esta infección y han fallecido más de 1,5 millones de personas en todo el mundo. Y en México la situación es igualmente preocupante. Al día de hoy, más bien al día de ayer, hay reporte de
más de 1.250.000 casos reportados, confirmados con esta infección y han fallecido más de 110.000 personas en nuestro país. De modo que sí, esta noticia que tuvimos en diciembre nos realmente removió el mundo. Como todos ustedes saben, esta enfermedad se caracteriza por tos, dificultad respiratoria, fiebre, escalofríos, dolor muscular y de cuerpo. En algunos casos hay síntomas gastrointestinales como diarrea y vómito. Y un síntoma característico, que no es el 100% de los casos, pero que es muy característico de esta enfermedad, es la pérdida de olfato, que se llama anosmia, y también la pérdida del sentido del gusto. Vale la pena mencionar que a pesar de los números muy impresionantes que vemos todos los días, el 80% de las personas que se infectan con este virus cursan una enfermedad bastante leve, con los síntomas de los que hablamos, pero que es una enfermedad leve que se resuelve en máximo 10 días. Sin embargo, el 15% de las personas infectadas ya tienen una enfermedad severa que requiere hospitalización debido principalmente a que tienen problemas de oxigenación. Y 5% llegan a estados críticos que requieren de ayuda en terapia intensiva, ya que necesitan de ventiladores para poder respirar. Pero sí la proporción, vale la pena recordar que la proporción es diferente, aunque no sabemos por qué tantas personas tienen una enfermedad leve y algunas tienen enfermedades muy críticas. También vale la pena recordar que este virus infecta, en las barritas azules pueden ver a las personas que se infectan distribuidas por edad. El máximo de edad, las personas que más se infectan están representadas en el grupo de las personas de 40 a 60 años. Los niños afortunadamente no parecen tener síntomas. No estamos diciendo que no se infecten, pueden ser portadores del virus, pero aparentemente no presentan síntomas. Y hay una curva de mortalidad que está muy exagerada hacia edades arriba de los 60 años, aunque en nuestro país la morbilidad, los índices de morbilidad se ve que empiezan a aumentar ya desde los 40 años. Esto en parte debido a que las personas que son más susceptibles a problemas por esta enfermedad son personas que tienen otras enfermedades tales como diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y algunos tipos de cáncer. Vale la pena también tener en mente que los números que oímos todos los días, estos 72 millones de los que hablé, no quiere decir que en este momento haya 72 millones de personas enfermas. La gran mayoría, como les dije, después de padecer la enfermedad, se resuelve y se recuperan, y solo cerca de un 1 o 2% llegan a agravarse y morir. Pero estos números que estamos oyendo todos los días son acumulativos. No quiere decir que en este momento haya tanta gente enferma. ¿Qué son los coronavirus? Pues estos virus son virus ya muy conocidos. Son una familia de virus muy grande que infectan a una gran variedad de aves y mamíferos, incluyendo al hombre. Esta es una micrografía electrónica del virus. Los primeros que observaron a este virus al microscopio electrónico se les figuró que este halo les parecía que estaban viendo como un eclipse solar, esta siendo la corona del sol, y por eso le llamaron coronavirus. Para humanos sabemos que hasta 2019 conocíamos a 6 diferentes coronavirus que infectan humanos. 4 de ellos que son estos, son los causantes de muchas de las gripas que padecemos durante nuestra vida. Solo causan gripas que no llegan a más. En el 2002 se encontró un brote de un síndrome respiratorio agudo y severo en China también, y causó un brote que afortunadamente no pasó a mayores, pero fue el primer coronavirus que dio estas manifestaciones de un síndrome respiratorio agudo. 10 años después, en Arabia, se encontró otro coronavirus también causando un síndrome respiratorio. A este le llamaron MERS porque es Middle East Respiratory Syndrome. Y también causó un brote que afortunadamente no pasó a mayores, pero estos 2 virus sí causaron
brotes con índices de letalidad altos, pero nada como el SARS-CoV-2 que tenemos en este momento, que ha sido muy infeccioso. Sabemos mucho ya, afortunadamente, acerca de la estructura del virus. Como todos ustedes saben, este es un virus que tiene un genoma muy grande de 30,000 bases. Es un genoma de RNA que está en el interior de la partícula viral y está rodeado por una proteína que se llama la proteína de nucleocápside. Alrededor de esta hay una capa de lípidos, una capa de grasa, digamos, en la que hay otras dos proteínas virales, y hacia afuera se ve esta proteína que es la proteína del spike, que es una proteína muy importante para el virus, puesto que es la proteína a través de la cual se une a su receptor en la célula y a través de la cual empieza la infección. Vale la pena recordarles que esta capa de grasita que tiene este virus, que lo recubre, es una capa de lípidos que es susceptible a los detergentes. Por eso esto de que nos lavemos las manos con agua y jabón es una de las mejores medidas, puesto que se disuelve la capa lipídica y se desarma el virus. Bueno, ¿qué se está haciendo en el mundo? Con este conocimiento, desde enero se ha trabajado desde el campo de la ciencia y desde el campo de la medicina en muchas áreas. Hay más de 41 métodos diagnósticos en desarrollo y utilizándose. Hay más de 23 tratamientos en los que se están probando diferentes drogas antivirales para tratar de controlar la infección, y hay un desarrollo enorme de vacunas, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Ya hay mucho más de 5, hay un desarrollo de más de 80 vacunas en distintas etapas de ensayo. Pero, ¿cómo funcionan las vacunas? Espérenme tantito. ¿Cómo funcionan las vacunas? Normalmente, las vacunas nos inoculan, ya sea a través de un piquete o por vía oral, de una pequeña proporción de virus inactivado o de alguna de las proteínas del virus, y que son inocuas, pero que causan una reacción inmune. Lo que sucede es que una vez que nos inoculan, al entrar al organismo estas partículas que son reconocidas como extrañas, se activa el sistema inmune, se activan las células del sistema inmune, que son las células B y las células T, y estas empiezan a producir anticuerpos que son, muchos de ellos son anticuerpos que atacan al microorganismo con el que se inmunizó y lo neutralizan. Esto es lo que quiere decir que ya no lo dejan infectar. Cuando sucede esto, la siguiente vez que el sistema inmune se enfrenta al agente extraño, responde de manera muy rápida. Entonces, básicamente las vacunas lo que hacen es que nos preparan para un ataque de un agente extraño contra el cual ya podemos reaccionar rápidamente y recubrir, digamos, estos son los anticuerpos, recubrir al virus con estos anticuerpos que ya no le permiten infectar. Ahora, ¿cómo se hacen las vacunas? ¿Qué es lo que se usa para ponernos este inmunógeno o este antígeno para que nuestro cuerpo haga anticuerpos? Normalmente, digamos, si este es el virus, en este caso del SARS, hay distintas maneras de preparar una vacuna. Una es inactivar el virus, preparar una gran cantidad de virus, inactivarla por métodos químicos de manera que el virus ya no se puede replicar. Otra manera es que se atenúan los virus, es decir, que se debilitan. Se pueden replicar, pero de una manera muy debilitada y no causan ningún daño. Otros tipos de vacunas son aquellos que se hacen a través de ingeniería genética, en la que se pueden preparar grandes cantidades de alguna de las proteínas, en este caso del spike, o se pueden preparar algunos péptidos sintéticos que representan porciones importantes del spike y que pueden servir como inmunógenos. Otros modelos que se están usando más recientemente son utilizar virus como vectores, otros virus. En este caso, en el que han estado yendo muy seguido, son adenovirus recombinantes que tienen una parte del genoma del SARS-CoV-2 que al entrar a la célula, al infectar la célula, este adenovirus recombinante infecta las células y produce la proteína del spike.
de manera que al producir la proteína del spike se empieza a generar la respuesta inmune contra el spike. Y otro tipo de vacunas más modernas son vacunas en las que un trocito del RNA viral se inocula directamente. Este RNA dirige la expresión, lleva las instrucciones para dirigir la expresión de una proteína, en este caso la proteína del spike. En este momento, como les digo, ya hay más, a diciembre 9, pero ya avanzó la cosa también, hay más de 80 vacunas que están en distintas fases de ensayo clínico, que son la fase 1, 2 y 3, y ya hay una vacuna, como ustedes saben, que ya ha sido aprobada para uso limitado, por decir así, y 6 que están en vías de aprobación. ¿En qué consisten las fases clínicas de una vacuna? ¿Por qué hablan tanto de las fases 1, 2 y 3? Bueno, como ustedes saben, inicialmente un diseño de vacuna se prueba en animales para probar que este prototipo de vacuna es capaz de inducir una respuesta inmune, reconoce al microorganismo contra el que se inyecta y sí pueden proteger a animales que están siendo retados contra la enfermedad. Una vez que pasan estas pruebas preclínicas, se pasa a una fase 1 con 20 a 100 personas más o menos voluntarios en los que se prueba si este tipo de vacunas son seguras y si inducen una respuesta inmune. Esta es una fase por la que tiene que pasar, pero con un número muy limitado de personas. La fase 2 ya involucra más personas y aquí lo que se pretende, además de saber si es segura, es cuál es la mejor dosis, cuál es la mejor edad de vacunación y qué tan buena es la respuesta inmune. Pero hasta aquí, como ustedes han visto, la fase 1 y la fase 2 no involucran probar si estas vacunas son protectoras, si estas vacunas son capaces de darnos la protección que necesitamos. La fase 3, que es la que estamos oyendo últimamente ahora en las noticias, involucra miles de personas. 30,000 o 40,000 personas son reclutadas en estas fases y lo que se hace es que la mitad de estos miles de personas reciben la vacuna y el candidato de vacuna y la otra mitad reciben un placebo, algo que no contiene la vacuna, pero que tiene todo lo demás que tendría esta vacuna. Y se deja pasar el tiempo para preguntarnos si estas personas vacunadas y no vacunadas se infectan de manera diferente. Y lo que estamos oyendo en estos momentos es los resultados de cortes preliminares que se establecieron durante el estudio de estas vacunas. En estas fases de vacuna que son tan largas, tan grandes, con tantas personas, se establecen objetivos parciales a lo largo del tiempo porque no pueden esperar a tener el resultado de 20,000 personas o 30,000 personas vacunadas. Entonces, hay distintas fases. Y de las vacunas que ustedes han estado oyendo más recientemente, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son de estas dos vacunas que ya pasaron la fase 3 y que en sus resultados, en sus primeras fases, ya están demostrando 90-95% de efectividad. Eso quiere decir que de los grupos vacunado y no vacunado, el grupo no vacunado se infectó, el grupo vacunado se protegió en un 95% de las personas que se vacunaron no se infectaron. Eso con números limitados de personas. No se han esperado a ver el resultado de las 40,000 vacunadas. Como les digo, son cortes parciales. Hay otras también, estas dos que les dije, Moderna y Pfizer, son vacunas que se han hecho a partir de RNA. Solamente tienen un fragmentito del spike que está envuelto en una capita de lípidos y esta es la vacuna que se utiliza para inducir la producción de la proteína S y para ver protección contra el virus. Otras 3 vacunas que son la vacuna Sputnik de Rusia, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna CanSino de China, son vacunas de estas que les platiqué que son adenovirus,
recombinantes que contienen las instrucciones también para hacer la proteína S y van también en fases bastante adelantadas en la fase 3 y siguen probando más candidatos para estas vacunas. Ahora, vale la pena mencionar que estas vacunas van a una velocidad impresionante considerando todas las y considerando la experiencia que ha habido con otras vacunas a lo largo de la historia. Normalmente el desarrollo que les acabo de contar de fases preclínicas, fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, en una vacuna típica toma cerca de 10 años. En esta pandemia se ha acelerado gracias a la gran inversión y al gran trabajo de muchísimas personas para poder tener resultados más rápidos, pero todo se ha hecho con el cuidado de las fases y de la reglamentación que se utiliza normalmente. Los miles de personas de la fase 3 han sido involucradas en esto. La diferencia ha sido la celeridad. Esto se ha acelerado mucho gracias a la gran inversión que ha habido para poder hacer estas fases que toman tiempo y mucho dinero. Estamos ya en la fase, en algunas ya pasaron la revisión regulatoria y empezaron ya la distribución de las vacunas. Algunas de ellas, las dos, la de Moderna y la de Pfizer, que son las que hemos hablado. Ahora, como ustedes imaginarán, todos queremos vacuna. Es clarísimo que vacuna para todos habrá, pero no en un futuro muy inmediato. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene la preocupación de que exista vacuna para todos, incluyendo aquellos países que no tienen a lo mejor la misma capacidad económica que los países en donde se están produciendo estas vacunas. Entonces, se organizó toda una plataforma que se llama COVAX, en la que a través de inversión se está haciendo un fondo para garantizar el acceso de vacunas a todos los países independientemente de su condición. Otra cosa, finalmente, bueno, como les digo, todavía está difícil, somos 8,000 millones de personas, todos quieren la vacuna y pues quién va a tener la vacuna primero en cada país tiene que ser priorizado. Y la primera prioridad en la que han estado todos de acuerdo es que las primeras personas que se van a vacunar van a ser aquellas que están en la línea de fuego, por decirlo así, que son los médicos y las enfermeras que están atendiendo a las personas enfermas. Entonces, eso será en los primeros meses en nuestro país y entonces el mensaje es que nos tenemos que seguir cuidando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para protegernos? Pues cosas que ustedes saben muy bien, ¿no? Es el uso del cubrebocas. Está más que documentado ya que hay muchas personas que pueden estar infectadas sin saberlo, pueden no tener síntomas. Los síntomas muchas veces se presentan a pesar de que la persona ya está, bueno, más bien la persona empieza a secretar virus antes de presentar síntomas. Entonces, personas que no saben que están infectadas pueden contaminar, pueden infectar a otras personas. Y este riesgo se disminuye mucho si una de las dos personas, la que está infectada o la que no está infectada, usa cubrebocas. Pero el riesgo realmente se disminuye bastante más cuando ambas personas usan cubrebocas. Entonces es por eso que se insiste mucho en el uso de cubrebocas, porque no sabemos quiénes pueden ser asintomáticos o quiénes pueden estar infectados sin saberlo. No es necesario estar enfermo para tener que usar un cubrebocas. Lo que sabemos que pasa es que normalmente cuando respiramos, hablamos, estamos expeliendo partículas pequeñas de agua y de vapor que alcanzan distancias bastante grandes. Y aquí puede estar el virus. ¿Por qué? Porque el virus tiene un tamaño muy pequeñito, tiene cerca de 100 nanómetros, que está dentro de las partículas que se mantienen suspendidas en aerosoles. Entonces, estar cerca de personas hablando sin ninguna protección favorece justamente la contaminación. También se sabe que el hablar o el gritar o cantar aumenta mucho la cantidad de aerosoles que estamos expeliendo
Y si eso sucede en lugares cerrados, pues se concentra mucho la cantidad de virus que puede haber. Los aerosoles se concentran mucho dependiendo de cuántas personas hay en un cuarto, cuánto tiempo están en un cuarto cerrado y las actividades que se tienen. Por eso estas instrucciones o por eso estas recomendaciones de no ir a lugares cerrados, de no salir a bares, etcétera, en donde la gente grita, canta, etcétera, porque se acumula muchísimos aerosoles que pueden o no contener virus. Entonces, pues estas son las razones por las que debemos de mantenernos en lugares ventilados y con cubrebocas. La sana distancia es justamente por eso, ¿no? O sea, tenemos que mantenernos alejados, no solo de gotitas de saliva que expelemos al toser o estornudar, pero también al hablar. Y aparte de eso, tenemos que seguir manteniendo la calma y mucha paciencia porque la vacuna no va a estar lista para todos al mismo tiempo. Entonces nos tenemos que cuidar mucho. Buscar fuentes de información muy serias. Hay un problema enorme de mala información. Parece ser que van ganando las redes sociales que malinforman a la gente y causan mal comportamiento, miedo innecesario, etcétera. Entonces, yo sí les recomendaría que busquen buenas fuentes de información. Ahorita les hablo de unas páginas. ¿Y cómo nos podemos cuidar? Pues como hablamos ya, vacunas cuando las haya. En este caso, en esta temporada, la vacuna de influenza se recomienda mucho. Protegernos utilizando cubrebocas, manteniendo la sana distancia y lugares ventilados y la higiene personal. De las páginas que les recomiendo mucho está la página de la Organización Mundial de la Salud, que tiene toda una sección pública para el público en general, que es muy informativa y muy verídica. En la Sociedad Mexicana de Virología tenemos una página en Facebook en la que estamos haciendo programas informando acerca de todas estas novedades que van pasando con el SARS-CoV-2. También acerca de las vacunas, hace 2 años hicimos un libro que les explica a los niños por qué es importante vacunarnos, no solo contra esta nueva vacuna, sino contra todas las vacunas que ya tenemos acceso. Se llama Pablo tiene sarampión y lo pueden encontrar en línea, es gratis. Y también este año hicimos otro libro para explicarles a los niños acerca de esta enfermedad que se llama Pablo se queda en casa. Entonces, finalmente, pues mi consejo sigue siendo quedarse en casa y les agradezco mucho su atención. Estoy lista para sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Susana. Tenemos muchas preguntas por parte de nuestro auditorio. También muchas felicitaciones por la labor que usted ha llevado a lo largo de estos años. Y la primera pregunta nos dicen en redes sociales, ¿de cuánto tiempo es la inmunidad de las vacunas? ¿Es igual en todas o depende por vacuna? Depende por vacuna, en todas las vacunas. Quiero decir, hay vacunas, por ejemplo, la de sarampión que aparentemente es de por vida y hay otras como la influenza que nos tenemos que poner anualmente. En el caso de COVID, la vacuna contra el SARS-CoV-2, no sabemos. Las primeras vacunas están empezándose a ocupar en este momento y entonces no podemos adelantar tiempos. No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Quisiéramos que durara mucho, pero pues eso lo dirá el tiempo. Ok, doctora, también nos preguntan si las personas que ya tuvieron COVID se deben de vacunar. Sí, eso ha habido una gran discusión, pero parece que sí. Para empezar, muchas personas que creen que tuvieron COVID nunca lo tuvieron confirmado. Tuvieron a lo mejor la sospecha médica. Si tú te fijas, los síntomas clínicos no son realmente muy diferentes de algunas otras enfermedades. Entonces, no existe la seguridad de que todos los que la han tenido, hayan tenido esos síntomas, hayan tenido COVID. Entonces, por lo pronto, si tienen la oportunidad y les toca en su grupo de edad o en su grupo de trabajo, es mejor vacunarse.
Gracias, doctora. Nos preguntan por acá en el Facebook, Alejandra Beatriz Pérez, si se confía en que se ha cumplido con el protocolo científico correcto para la efectividad de la vacuna. ¿Cuáles considera usted que son las más efectivas? No, sí, las pruebas han sido realmente estrictas, las fases clínicas se han cumplido justo con los tiempos y con el número de personas que marca desde hace mucho tiempo este tipo de pruebas, y además han pasado por la FDA o su equivalente en Europa, o ahora se está pasando por el equivalente en México. Son seguras. ¿Cuáles son las mejores? Tenemos a los dos primeros, digamos, que han llegado, los dos primeros ganadores, pero eso no quiere decir que sean los mejores. Todavía detrás vienen varias opciones que creo que son muy buenas. Creo que inicialmente, mientras más vacunas diferentes haya, será mejor porque vamos a tener más acceso, todos. Gracias, doctora. Nos preguntan también, ay, a ver si se me pasó. Nos pregunta Cami May, ¿esta vacuna son para todas las personas? Es decir, ¿no afectarán a personas con problemas respiratorios o de alguna edad o con sobrepeso? Vacunas que han sido probadas mayores de 16 años. O sea, que niños menores todavía no caen dentro de los grupos que se pueden vacunar, y no se ha aprobado en mujeres embarazadas. Entonces, esos grupos no se pueden vacunar. Apenas estamos viendo algunos datos. Esta vacuna ya se está dando en Inglaterra y en Canadá y en Estados Unidos, y ha habido algunos raros casos de reacciones alérgicas muy fuertes en personas que ya tenían problemas alérgicos. Entonces, yo creo que a medida que vaya avanzando la aplicación de la vacuna, vamos a ir regulando quién se la puede y quién no se la puede poner. Ok, gracias, doctora. Nos pregunta Sidney Erandi, ¿las vacunas contra el SARS-CoV-2 podrían tener algún tipo de efecto secundario? Y de ser así, ¿hasta cuánto tiempo podría pasar para tener este efecto secundario? Pues mira, personas que pasaron por las fases clínicas, no hubo ningún efecto secundario alarmante. Todas las vacunas, acuérdense, cuando nos ponen la de influenza, pues nos hincha el brazo, nos da un poco de febrícula, nos sentimos un poco mal ese día. Ese es el efecto secundario normal de las vacunas. Eso quiere decir que nuestro sistema inmune está recibiendo un extraño y se está alertando. Todo ese malestar. Más efecto secundario posterior, pues tenemos que esperar. Esto es muy rápido, vamos muy acelerados y tenemos que seguir viendo más personas vacunadas para ver los efectos. Gracias. Nos pregunta Diego Hernández, ¿las vacunas contra el COVID-19 deberán aplicarse también a las personas asintomáticas? A todos, sobre todo a los asintomáticos. O sea, los asintomáticos no los vemos en este momento, no sabemos quién es y quién no es asintomático. Entonces, sí, la idea es vacunar a todos. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué produce una respuesta inmunitaria más fuerte, la infección natural o la vacuna? Depende mucho de cada virus. En el caso, por ejemplo, de sarampión, se sabe que la infección por sarampión produce una respuesta inmune muy fuerte, más fuerte que la vacuna. Pero, por ejemplo, la infección de papilomavirus la infección natural de papilomavirus induce una protección muy leve, y es muchísimo mejor la que induce la vacuna. En este caso tenemos que ver, todavía no sabemos. Nos piden su opinión respecto a la vacuna de Janssen o la de CanSino. Janssen es una vacuna que apenas está empezando fase 3, están apenas en los ensayos clínicos tipo 3, pero es una vacuna que es también un adenovirus recombinante, como les conté. Es una sola dosis, es una gran ventaja porque de las que hablamos hace rato, la gran mayoría son 2 dosis. Entonces tienen que ponerse una y al día 21 volver a que le pongan la otra dosis. La de Janssen es una sola dosis, se ve muy prometedora y tiene un precio mucho más accesible que otras. CanSino es la vacuna china que se está también haciendo ensayos clínicos en México.
Son 2 dosis y me parece que el precio no es tan competitivo. Ok, nos preguntan, ¿cuál es la vacuna que usted se pondría de todas estas que ya están en las fases 3? Me pondría cualquiera. En este momento creo que cualquiera. Sí, no favorecería ninguna. Muy bien. Buenas tardes. Dice, ¿qué se puede hacer respecto a los grupos antivacuna? Pues justamente tratar de informarnos lo mejor posible y tratar de tener información fidedigna. El problema es que los grupos antivacunas son cada vez más abundantes, ¿no? Y, y son muy difíciles de convencer de lo contrario. O sea, son personas que están convencidas de que las vacunas nos hacen daño. Y entonces lo que necesitamos es justamente trabajar en este tipo de campañas como la que ustedes hacen con este tipo de programas para hacer ver a las personas que las vacunas son seguras y que las necesitamos. Hace falta nada más pensar en enfermedades como poliomielitis. Nosotros ya no conocemos gente que haya tenido poliomielitis. Y en cambio, cuando, no sé, a mediados del siglo pasado, era común ver muchas personas utilizando aparatos para caminar porque tenían esa enfermedad y esos eran los que habían sobrevivido a la enfermedad. Ya no conocemos siquiera esa enfermedad. Entonces, esos son éxitos de las vacunas que necesitamos mantener y, bueno, educar a las personas para que las confíen en ellas. Gracias, doctora. Nos pregunta Silvia Ramírez, ¿para las personas con enfermedades crónicas degenerativas, las vacunas son seguras? Yo creo que sí, pero eso sí, cada caso se lo va a tener que consultar a su médico en ese momento, porque sí, depende cada enfermedad. Ok, muy bien. Nos preguntan respecto al anuncio que sacó ayer el CONACYT sobre la vacuna mexicana. ¿Qué opina respecto a esto? No sé cuál vacuna mexicana. Ayer el CONACYT, la directora general de CONACYT dijo que se van a apoyar algunos proyectos para tener vacunas, para tener una vacuna mexicana o vacunas, algo así. Ajá. O sea, que yo sepa, hay algunos desarrollos en fases preclínicas de trabajo en México. Y bueno, se requiere muchísimo apoyo y como les conté, cada uno de estos ensayos requiere de muchísima inversión. Entonces es muy buena noticia que el CONACYT esté dispuesto a apoyar. Ok, nos comenta Mari Carmen Sidgol, dice, desafortunadamente hay muchas personas que comparten información en redes sociales invitando a todos a no vacunarse, anteponiendo que es una vacuna que va a esterilizar a los hombres y demás desinformación. Es muy valiosa la información que comparte. Gracias. A ver, tenemos otras preguntas. También nos manda por ahí saludos. A ver, denme un segundito. Dice Sidney Erandi, ¿cómo podemos diferenciar una gripe común a tener coronavirus? Parece que no hay gran diferencia. Clínicamente no hay gran diferencia. El problema es que un catarro común como que tiene mucho más manifestaciones nasales, ¿no? Congestión en la nariz y SARS-CoV tiene más síntomas pulmonares, como que tienes tos seca y luego empiezas a tener problemas respiratorios cuando se empieza a agravar. Gracias, doctora. Nos pregunta, ¿qué pasa con esas personas que por cuestiones de lejanía no pueden acceder a la vacuna? Se tienen que cuidar, o sea, nos tenemos que cuidar todos, ¿no? Y por cuestiones de lejanía y por cuestiones de, como te digo, no nos va a tocar a todos la vacuna al mismo tiempo. Primero van a ser los grupos de médicos, de servidores públicos, de primera línea, digamos, bomberos, etcétera. Y luego la población más susceptible, que son los mayores de 80 años y de ahí para abajo. Entonces, aunque no estemos lejos, las personas jóvenes son las que van a tener acceso al final. Entonces, nos tenemos que seguir cuidando. Es que no hay que bajar la guardia.
Perfecto. Andrés Alor Vázquez dice, pues un saludo a la doctora ponente y mis felicitaciones por compartir sus conocimientos. Ya hablamos un poquito de los efectos secundarios, pero nos preguntan si ya saben de otros efectos secundarios que podría tener las vacunas. No, mira, lo que pasa que tenemos que tomar muy en cuenta es que ahorita estas vacunas están bajo la lupa y bajo las redes sociales. Un caso de cualquier reacción secundaria se amplifica por todo el mundo. Eso sucede con cualquier vacuna en cualquier momento, pero no estamos como con la lupa. Entonces, yo creo que por lo pronto no nos atemoricemos de oír uno o dos casos de alguna reacción. Es de esperarse que si estás vacunando millones de personas en este momento, pues llega a haber este tipo de casos, pero hasta ahorita no hay nada que alarme como para suspender una vacuna. Ok. Nos preguntan, bueno, eso ya lo comentamos un poquito, pero dice, ¿México tendría posibilidades de crear una vacuna? Sí, sin embargo, la inversión es muy alta y no se pueden hacer cosas de la noche a la mañana. La inversión científica, la investigación científica requiere de mucho tiempo. Por eso es que una de las cosas que siempre estamos insistiendo es que se requiere de un apoyo sostenido a la investigación científica y tecnológica. De nada sirve que apoyen este año. Se requiere de estar trabajando por años para llegar a desarrollos de este tipo. Todos los países que están haciendo vacunas, no es que se pusieron a hacer vacunas este año, tienen una tradición enorme de estudio de virología, de estudio de vacunología y pues por eso que pueden desarrollarlas tan rápido. Nos preguntan también, doctora Susana, muy importante, ¿qué pasa con las otras vacunas que se han dejado de lado por la atención a la vacuna de la COVID? En general no se debía de estar dejando de lado nada. O sea, las primeras vacunas son, en general, casi todas las vacunas se ponen en los 2 primeros años de vida y luego ya hay unas que tienen, que son más adelante, pero en teoría esas no se debían de descuidar. Sé que hubo desabasto, que ha habido desabasto de la de influenza, en parte porque normalmente se compra una cierta cantidad de vacunas de influenza para cada pico epidémico, que son los inviernos, y sobran muchos porque mucha gente no se la quiere poner. Ahora con toda esta propaganda de que hay que cuidarnos de no tener las dos enfermedades, hubo una demanda extraordinaria y no había suficiente vacuna para toda la demanda. Pero pues espero que no se estén descuidando las otras. Así es. Tenemos más preguntas. Si las personas diabéticas e hipertensas se deben de vacunar también. Sí, claro. A ver, por acá. Por lo pronto mandamos saludos a los demás planetarios que nos están viendo, el planetario de Cozumel, de Playa del Carmen, de Chetumal y nosotros los anfitriones. ¿Cuál es la importancia de las vacunas en el desarrollo de los niños? ¿Debe de haber alguna legislación para aquellas personas que no quieran vacunarse? Pues es muy importante que los niños reciban sus vacunas al tiempo que se han marcado. O sea, una de las cosas que se estudia durante los periodos de vacunación es cuál es la edad óptima para vacunar. Y muchas de las vacunas se ponen en los primeros años de la edad de edad, porque son estas son enfermedades incapacitantes o enfermedades que afectan principalmente a la niñez. Entonces, el caso de rotavirus que tú sabes que yo estudio, es muy importante que se aplique a los 2, 4 y 6 meses de edad, porque esas son las edades a las que los niños son más susceptibles a la enfermedad y pueden morir. Ya más tarde, ya años después, ya no sirve la vacuna, ya pasaron por la infección, por la primera infección que les tuvo que haber dado y pudo haber causado la muerte. Entonces, sí es muy importante que reciban sus vacunas, todos los niños, hablando de cualquier vacuna. Ahora, en muchos países hay reglas de obligatoriedad
para las vacunas. En Australia, por ejemplo, si tú no vacunas a tus hijos, tienes una multa por día y no los puedes llevar a la escuela. Se puede hacer eso en algunos países, no en todos, pero pues yo pienso que sí se debía pues de reforzar mucho esta medida, puesto que no es solo tu hijo, tú estás arriesgando a otros. Hay muchas personas que no se pueden vacunar porque todavía no tienen la edad o porque ya son muy grandes y ya perdieron su inmunidad. Y estás arriesgando a más personas de las que tú crees cuando no vacunas a una sola. Gracias, doctora. Y en referencia a eso nos pregunta Estrella Yolanda, ¿esta nueva vacuna se volverá ya una obligatoria para todas las personas de aquí en adelante? Pues sí, o sea, dada la pandemia que tenemos en este momento y el problemón que tenemos de hospitalizaciones y tratamiento de las personas, 5% suena poquito, pero 5% de millones es muchísimo. Y de aquí a que todos nos enfermemos para que ya no tengamos este problema, pues necesitamos realmente hacer algo. Por eso es la vacuna. O sea, la vacuna es una de las soluciones que necesitamos contra esta enfermedad a la que todos somos susceptibles. Perfecto. Gracias, doctora. Y a ver, ahorita nos está llegando por aquí otra pregunta. Dice, ¿cualquiera de las vacunas que se están generando es segura? Pues se puede aplicar o va a haber unas mejores que otras. Yo creo que de las que han llegado a la fase clínica 3 y que ya están siendo aprobadas, todas son muy buenas y yo creo que no vamos a poder escoger. En este momento hay tal demanda que yo creo que te va a tocar la que te toque. O sea, no es como, en este momento no vamos a poder escoger. En México, yo creería. Gracias, doctora. Alejandra Beatriz, ¿se sabe ya cuáles son las secuelas post-infección? Digo que ya hemos venido hablando también de esto, ¿no? Fíjate que hay fases que cada vez se notan más graves. O sea, aparte de tener la enfermedad, muchas personas refieren que post-COVID empiezan a tener insomnio, angustia, mucha ansiedad, caída de pelo, problemas cardíacos y respiratorios. Entonces, sí hay algunas cosas que todavía no entendemos, qué tanto afecta la infección con este virus. No es para todos, pero a veces no es tan leve como un catarro. O sea, como que hay secuelas que apenas ahorita se están empezando a estudiar, porque al principio todo el mundo pensaba que era bueno, pues quedó debilitado, bueno, pues estaba asustado, pero como que cada vez hay más personas que tienen estas secuelas que pues ya están de llamar la atención, que ya se están estudiando más. Gracias, doctora. Antonio Pardo dice, muchas felicidades por la conferencia. Ven por acá. ¿Cuál es la importancia de la virología en México? Pues la importancia de la virología en todo el mundo es grandísima. Justamente como verán en este problema y en los que hemos tenido en años recientes, como es noticias que hemos tenido de ébola, de Zika, de chikungunya, tenemos cada vez más problemas relacionados con virus. Entonces se requiere de mucha investigación en virología, se requiere de muchos investigadores en todas las áreas, pero en virología particularmente. Gracias, doctora. Y nos preguntan ahora respecto a las dosis, ¿no? Que casi muchas vacunas tienen dos dosis. Nos preguntan por acá en redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si solo se aplican una dosis? Pues como estamos en épocas prematuras de la vacuna, los ensayos que se han hecho han sido con 2 dosis y así es como se evaluaron. Entonces, puede ser que una dosis sea suficiente, pero no es la que está aprobada. Lo probado en este momento, las de 2 dosis son 2 dosis
y hasta ahorita no hay ensayos. Si se hiciera otra fase clínica 3 con una sola dosis y se demostrara que da igual, pues da igual, pero dada la premura que hay, en este momento no se puede cambiar los protocolos así por gusto, ¿no? Gracias, doctora. ¿Se puede aplicar la vacuna a alguien que ya está hospitalizado por COVID? En ese momento, normalmente cuando tienes alguna enfermedad, siempre te dicen que no te vacunes cuando tienes una enfermedad, porque ya tienes tu sistema inmune comprometido atacando a esa infección que traes. Entonces, si tienes gripa, no te van a vacunar con influenza porque tu sistema inmune está ocupado y tú quieres tu sistema inmune bien fuerte para que responda a la vacuna. Entonces, justamente en el hospital con infectados no van a vacunar a nadie. Perfecto. Dice Jesús Mateo López, buenas tardes a mis alumnos del nivel medio superior. Les cuestiono quién es el dueño del mundo, pero los virus, no solo COVID, existen, no solo el COVID, existen muchas enfermedades en los humanos. Considerar en otros animales o incluso vegetales. También por acá nos dice una pregunta, buenas tardes, soy de Tabasco. Si fui asintomático, ¿puedo aplicarme la vacuna? Y estoy en el grupo de 45 años. Sí, claro. O sea, sí, como dijimos, las personas, en este momento la indicación es que a pesar de que hayas tenido la infección, si estás en el grupo, en la oferta de vacunación, te conviene vacunarte. No te va a hacer daño volverte a vacunar a pesar de que hayas tenido virus. Esto es porque muchas personas no tienen la seguridad de que tuvieron, no fueron diagnosticados como tal y retrasarían mucho el volverse a hacer la prueba. Entonces, no les hace daño volver a vacunar ante la duda. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ya estamos finalizando nuestra sesión. ¿Algún mensaje que pudiera darle a la comunidad y recordar en qué páginas puede la gente encontrar información científica respecto a este tema? Si buscan la Organización Mundial de la Salud, se meten a la Organización Mundial de la Salud en Google y ahí van a encontrar esa página. La otra es la Red Mexicana de Virología, que es RM Virol, y ahí están los libros, y ahí los direccionan al Facebook, al YouTube que tenemos en la sociedad, es SM Virol, Sociedad Mexicana de Virología, y ahí los direccionamos a la página de Facebook para COVID, y también al YouTube que tenemos con muchas caricaturas y muchos programas de información general. El consejo es que en estas fiestas nos tenemos que cuidar. O sea, la realidad es que siempre queremos estar cerca de nuestros seres queridos y pensamos que nuestra familia no se contagia. Y eso es un error terrible. O sea, en este momento creo que tenemos que ser muy responsables y si podemos no reunirnos, no hacer grandes fiestas y mantener nuestra distancia aún con nuestras familias a pesar de que no nos guste y nos duela, es lo mejor, porque esta temporada es muy amenazante para la salud de todos, porque ya contentos y hace mucho que no nos vemos, ¿cómo no nos vamos a abrazar? Y cómo no nos vamos a estar juntos y contentos, pero esa es la manera más fácil de infectarnos y pues hay muchas personas de riesgo en las familias, están las abuelitas, están las mamás y no queremos agravar la situación, entonces hay que cuidarnos. Claro que sí. Bueno, pues le agradezco mucho a la doctora Susana por su tiempo, por su apoyo, por estar aquí con nosotros resolviendo estas dudas. Fueron bastantes, si siguen llegando, bueno, por ahí, si usted me lo permite, le haremos llegar algunas, las que queden por ahí, pero bueno, esta fue la sesión por el día de hoy, les agradecemos mucho, por favor síganse informando, no crean todo lo que aparece en redes sociales, siempre busquen quién es la fuente, de dónde viene, quién lo dice, ¿no? Y con eso podemos tener, pues, información segura, certera, científica, que nos permita tomar mejores decisiones. Yo soy Milagros Vargas, directora del Planetario
Cayoc. Les deseamos un buen inicio ya de fiestas decembrinas y como lo decía la doctora Susana, quédense en casa, salgan lo menos posible. Si no tienen nada que hacer, pues sigan estando en casa para cuidarse ustedes y cuidar a los demás. Bueno, eso es todo por hoy. Y los invito mañana a las 5 de la tarde, tenemos la conferencia de red. Acuérdense, como cada viernes, y mañana tenemos la conferencia titulada El Patrimonio Arqueológico de la Costa Oriental de Quintana Roo con el arqueólogo Miguel Covarrubias. Entonces, no se las pueden perder. Así es que síganos a través de las redes sociales y cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, doctora.